Cuando despidieron a Mateo Galván, no comprendió de inmediato que aquello era un final. El jefe de planta le dijo que el taller entraría en una suspensión temporal de actividad, que el mercado estaba difícil, que Mateo era un oficial de primera y que, sin duda, volverían a llamarlo en cuanto entraran pedidos. Mateo asintió, entregó su tarjeta de acceso, cruzó la verja de la fábrica y solo al llegar a casa, mientras se quitaba el mono de trabajo, se dio cuenta de que al día siguiente no tenía dónde ir. El problema no fue una puñalada, sino una marea lenta. Tenía ahorros para un par de meses, tenía sus manos y la reputación de ser un artesano impecable. No entró en pánico. Se convenció de que esto era solo una pausa. Así se lo dijo a Elena, su mujer. Es un paréntesis, ya saldrá algo. No vio en aquello el inicio de otra vida, sino un descanso entre turnos. A la semana empezó a llamar a viejos contactos. A las 2 semanas, a visitar naves industriales tras leer anuncios. En todas partes pedían flexibilidad, polivalencia y disposición para cobrar menos. En algunos sitios le soltaban a la cara que preferían a alguien más joven, en otros, que ya tenían su equipo. Regresaba a casa agotado, aunque físicamente no hubiera movido un dedo, y empezó a contar los días no para el salario, sino para el siguiente rechazo. Su primer encargo, por fuera, se lo ofreció Lucas, un antiguo proveedor de la fábrica. Había que reparar de urgencia una pieza en una pequeña planta de mecanizado. No querían contratos, solo alguien que supiera qué hacer y aceptara efectivo. Mateo fue sin dudarlo. Se seguía viendo como un obrero, solo que temporalmente sin papeles. El trabajo fue sencillo. Lo hizo con la precisión de siempre, dedicándole el día entero. El cliente miró el resultado, asintió y le preguntó si podía volver la semana siguiente para algo similar. Le pagaron en el acto. La suma fue inesperadamente alta. De camino a casa, Mateo se descubrió comparándola con su antiguo jornal y la fábrica salió perdiendo. No sacó conclusiones. Simplemente aceptó el siguiente encargo. Al cabo de un mes, los encargos eran constantes. Mateo seguía buscando un trabajo de verdad, pero las chapuzas empezaron a estorbarle. Empezó a rechazar entrevistas porque ya había quedado con un cliente. La palabra cliente le sonó extraña al principio, pero se acostumbró rápido. Trabajaba en el garaje de su casa, compraba él mismo los materiales y no pensaba en impuestos ni en el futuro. Solo pensaba en llegar al mes siguiente. Los problemas empezaron cuando los clientes dejaron de ser agradecidos. Uno empezó a regatear. Otro le pidió rapidez a costa de la calidad. Un tercero le llamó a medianoche exigiendo una entrega para el alba. Mateo se indignó, pero terminó cediendo. Descubrió que si simplificaba un poco el proceso, nada se rompía de inmediato, que si no revisaba 3 veces cada ajuste, ahorraba horas, que el acabado perfecto no le importaba a casi nadie. Un día, un cliente se negó a pagarle. La discusión por teléfono subió de tono. Mateo fue a buscarlo. Gritaron en mitad de la nave. El cliente empujó a Mateo. Mateo respondió. Fue una pelea corta y torpe, más una explosión de rabia que un combate. Se llevó su dinero. Al volver a casa, no sintió vergüenza, sino una satisfacción extraña. Había defendido lo suyo. Ya no iba a entrevistas. Se decía que aquello era temporal, que en cuanto encontrara algo normal, lo dejaría. Pero lo normal no aparecía, y los pedidos sí. Dejó de verse como un parado. Era un hombre con demasiado trabajo. Cuando el volumen le superó, llamó a Santi, un antiguo compañero de la fábrica. Primero por unos días, luego por una semana, luego para siempre. Tuvo que negociar salarios, explicar tareas, supervisar resultados. Mateo se enfurecía porque antes el jefe de turno era quien respondía por la calidad. Ahora era él. Empezó a contar horas, materiales, mermas. Comprendió, por primera vez, que su labor no eran solo sus manos, sino sus decisiones. A los 6 meses se dio de alta como autónomo. No por ambición, sino porque las empresas grandes no le contrataban sin factura. Alquiló una nave pequeña,
Trasladó sus herramientas y contrató a un segundo operario. Seguía diciendo que era un parche para sobrevivir, pero cuando Elena le preguntó un día de qué trabajaba exactamente, no supo qué responder. El primer conflicto serio llegó cuando un gran contratista exigió una rebaja de precio tras haber terminado el trabajo. Mateo se negó. La conversación fue tensa, rozando la amenaza. Se mantuvo firme porque él mismo había insistido en firmar un contrato previo. Fue su primera decisión consciente no como obrero, sino como dueño. No le gustó, pero entendió que no había otra forma. Al terminar el año, el negocio era estable. No ganaba una fortuna, pero era regular. Mateo ya no manchaba sus manos de grasa todo el día. Se pasaba el tiempo entre llamadas, presupuestos, plazos y personas. Se cansaba más que en la fábrica, pero de otra manera. A veces echaba de menos la sencillez de llegar, hacer e irse. Pero la sencillez ya no pagaba las facturas. Aquello era solo el principio. El segundo año comenzó con una falsa sensación de control. El dinero fluía, el alquiler se pagaba a tiempo y los empleados dejaron de hacer preguntas tontas. Mateo se permitió el lujo de no coger el teléfono al primer tono. Fue una señal peligrosa. Entonces apareció Marcos. Marcos llegó como cliente, pero pronto pasó a hablar de procesos, de escalabilidad, de que Mateo estaba atrapado en un modelo artesanal. Hablaba con calma, con cifras, con seguridad. Propuso gestionar la administración y el crecimiento a cambio de un porcentaje. Mateo se resistió. Sentía que entregaba el alma de su taller, pero el control ya se le escapaba de las manos. Aceptó probar. Con Marcos todo fue más fácil y más difícil a la vez. Puso orden en las compras, revisó precios y purgó la lista de clientes. Los ingresos subieron, las quejas también. Los viejos clientes se marchaban, los nuevos venían sin saber quién era Mateo. Marcos decía que era normal, que un negocio no puede ser amigo de todos. Mateo asentía porque los números le daban la razón. Luego llegó la auditoría. Nada dramático. Papeles, normativas, plazos. Pero Mateo se dio cuenta de que no conocía los detalles de su propia empresa. Faltaban firmas. Había optimizaciones fiscales que le hacían sentir vulnerable. Pasaron la inspección con una multa, pero el miedo se quedó. Paralelamente, el silencio se instaló en su casa. Elena dejó de preguntar cómo le iba. Solo decía que él ya nunca estaba. Mateo le restaba importancia. Se decía que era el último esfuerzo antes de alcanzar el siguiente nivel. Lo que no veía era que llevaba repitiendo la misma frase desde el primer día en el garaje. El clímax llegó con un contrato que Marcos trajo como un trofeo. Una multinacional, volumen asegurado para un año. Al firmar, Mateo ataba su taller a un solo dueño. Vio el riesgo, pero vio el dinero. Firmaron. Los primeros meses fueron idílicos. Luego, la multinacional empezó a apretar. Bajada de precios, cambios de diseño diarios, plazos imposibles. Mateo se descubrió no negociando, sino reaccionando. Marcos decía que había que aguantar, demostrar fiabilidad. Mateo creyó, porque la alternativa era admitir que se había equivocado. El primer fallo grave ocurrió de noche. Una pieza montada con prisas falló en la planta del cliente. No hubo heridos, pero la producción se detuvo. Por la mañana, la llamada fue gélida. No hablaban de calidad, sino de penalizaciones. La suma borraba el beneficio del mes. Marcos sugirió pagar y callar. Mateo aceptó para no perder el contrato. A partir de ahí, Mateo empezó a ahorrar donde antes no se lo permitía. Proveedores mediocres, menos pruebas de resistencia, más presión a los empleados. La gente empezó a irse. Contrató a nuevos, más baratos, sin experiencia. La calidad cayó, pero no de forma catastrófica. Todavía. En casa, Elena fue clara. Has cambiado. Hablas como un jefe incluso cuando callas. Mateo no se sentía cruel. Se sentía acorralado. Marcos empezó a tomar decisiones sin consultarle. Mateo, agotado, dejó de protestar. Fue el alivio más peligroso de su vida. Un día encontró un contrato firmado por Marcos en su nombre,
con condiciones leoninas. Tuvieron una bronca monumental. Marcos le gritó que pensaba como un obrero y no como un empresario, que el negocio era riesgo y que si no estaba a la altura, mejor cerrara. Al día siguiente, el cliente envió una inspección sorpresa. Marcos dijo que era una táctica de presión. Mateo sintió el mismo frío que el día que le despidieron, pero ahora tenía deudas y familias a su cargo. La inspección detectó fallos. El cliente congeló los pagos. No había dinero para repararlos. Marcos propuso un préstamo usurero. Mateo se negó. Rompieron. Marcos se fue llevándose contactos y proveedores. El negocio se desmoronó de forma fea. Los empleados pedían sus nóminas, los proveedores sus facturas. Mateo intentó salvarlo todo volviendo al taller, trabajando de noche como al principio. Pero el monstruo era ya demasiado grande. En su momento más oscuro, le llamó un viejo amigo de la fábrica. Abrían una planta nueva. Buscaban gente con experiencia, sueldo estable y sin Dios. Mateo escuchó y entendió que era una salida de emergencia perfecta. Solo tenía que rendirse y cerrar. Fue a la nave de noche, solo. Caminó entre las máquinas que había comprado con orgullo. No pensó en el dinero. Pensó en que todo aquello había nacido de sus manos, de su oficio. Y que precisamente ese oficio lo había ido apartando para sobrevivir. Por la mañana rechazó la oferta de la fábrica. Hizo algo que no había hecho nunca. Llamó al gran cliente y rompió el contrato. Les dijo que no trabajaría más bajo esas condiciones, que aceptaba los juicios y las multas. Hubo un silencio largo al otro lado. «Estás cometiendo un error», le dijeron. Quizás. Los meses siguientes fueron brutales. Vendió maquinaria, redujo la plantilla al mínimo, cerró las líneas que daban pérdidas. Habló cara a cara con cada persona a la que tuvo que despedir, sin excusas. Volvió a mancharse las manos de grasa, porque era la única forma de que el taller llegara a fin de año. Hubo menos dinero. Hubo más silencio. Hubo más verdad. Sobrevivió. No ganó, no creció. No fue el empresario que Marcos quería. Pero una tarde, al cerrar el pequeño taller al que se había mudado, Mateo se dio cuenta de que la luz seguía encendida porque él la había apagado. Y que ya no tomaba decisiones de las que se avergonzaba. El verdadero crecimiento empezó entonces. No fue una explosión. Fue una recuperación lenta de la confianza. Antiguos empleados volvieron, cansados de ser números en otras empresas. Mateo dejó de perseguir el volumen y empezó a contar el tiempo. ¿Cuánto valía realmente una hora de su vida? Un día le llamó Marcos. Su nuevo proyecto había fracasado. Quería volver. Mateo dijo que no, casi al instante. No por rencor, sino por lucidez. Ya no quería un negocio donde crecer fuera más importante que sostenerse. Entendió que el negocio no es una escalera hacia arriba, es un equilibrio constante. Todo lo demás es humo. Incluso cuando un inversor apareció con promesas de escalar el modelo, Mateo impuso sus condiciones. Despacio, con derecho a parada, sin contratos que no se pudieran romper, sin cifras que borraran a las personas. El inversor se extrañó, pero aceptó. Mateo comprendió que el éxito no era llegar a ser grande. El éxito era la capacidad de seguir reconociéndose al mirarse al espejo cada mañana. A veces, por la noche, solo en el taller, recordaba aquel primer encargo que aceptó para pagar la luz del garaje. Y comprendía que la vida no te lleva hacia adelante, te lleva hacia el centro de ti mismo. Si tienes suerte, llegas antes de que se apague la última máquina. Mateo Galván ya no era un obrero, ni un empresario. Era, simplemente, un hombre que sabía lo que valía su palabra. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Esa sensación de quietud no duró mucho. A las pocas semanas de romper aquel contrato leonino, Mateo comprendió que había sobrevivido solo sobre el papel. El dinero llegaba con cuentagotas, los pedidos eran pequeños, y su reputación en el sector se había vuelto extraña. Algunos le respetaban por su integridad, otros le veían como un tipo tóxico e impredecible.
Se había convertido de nuevo en un obrero, pero esta vez en su propia empresa, sin fines de semana y sin garantías. Sin embargo, fue en ese momento cuando el negocio empezó a cambiar de verdad. Uno de los operarios que se había marchado meses atrás regresó por su cuenta. Le dijo que en su nueva empresa pagaban a tiempo, pero que todo se basaba en métricas y hojas de Excel, y que trabajar así era imposible. Le propuso volver a destajo, sin promesas. Mateo aceptó. Luego volvió un segundo, luego un tercero. No fue un regreso triunfal del equipo, sino una lenta reconstrucción de la confianza. Mateo dejó de perseguir el volumen. Empezó a calcular el tiempo. ¿Cuánto costaba realmente una hora de trabajo? ¿Dónde aparecían las mermas? ¿Dónde entorpecía él mismo el proceso? Por primera vez, se sentó y redactó todos los pasos de la producción como si estuviera describiendo una empresa ajena. Se dio cuenta de que la mitad de lo que hacían era por costumbre, no por necesidad. Empezó a rechazar trabajos que antes consideraba obligatorios. Fue aterrador. Cada negativa se sentía como un paso hacia el cierre, Pero tras un par de meses, notó que no es que hubiera más dinero, sino que éste había dejado de desaparecer de repente. Se acabaron los descubiertos bancarios. Se acabó el pánico. Un día recibió una llamada de Marcos. Fue una charla corta y torpe. Marcos le confesó que su nuevo proyecto no había cuajado, que el mercado había cambiado y que los grandes clientes apretaban ahora con más saña. Le propuso volver a hablar de una sociedad. Mateo se negó casi al instante. No por rencor, sino por lucidez. Ya no quería un negocio donde el crecimiento fuera más importante que la resistencia. Tras colgar, comprendió que el negocio no es un movimiento hacia arriba, sino un ejercicio de equilibrio. Lo demás era una ilusión. Un año después, el taller se veía humilde. Menos gente, menos máquinas, menos ruido. Pero los pedidos eran estables y los plazos se cumplían. Mateo seguía cansado, pero era un cansancio de trabajo, no de demolición personal. Fue entonces cuando apareció el nuevo riesgo. Un inversor. Era un tipo discreto, sin grandes palabras. Le propuso dinero no para crecer, sino para escalar el modelo. El mismo enfoque, pero en más puntos, en más ciudades. Mateo sintió la tensión conocida. Ya había pasado por eso. La diferencia era que ahora veía las consecuencias de antemano. Se tomó un tiempo para pensarlo. Por primera vez en su vida, no por debilidad, sino por pura estrategia. Aceptó, pero bajo sus propias condiciones. Lento, limitado y con derecho a detenerse en cualquier momento. Sin contratos que no se pudieran romper. Sin cifras que borraran a las personas. El inversor se sorprendió, pero aceptó. Esa etapa fue la más peligrosa porque, exteriormente, todo parecía ir bien. La primera tienda nueva abrió sin prisa en un barrio obrero, sin inauguraciones ruidosas. Mateo quería probar si el modelo resistía a la realidad, no si generaba un efecto mediático. Los primeros meses confirmaron sus cálculos. Ingresos lentos, pero predecibles. Sin embargo, el sistema crujió donde no lo esperaba. La plantilla estaba contenta, demasiado contenta. Nadie proponía mejoras, nadie discutía, nadie asumía más de lo estrictamente necesario. El negocio se había vuelto pulcro, pero inerte. Mateo comprendió que había construido una estructura donde era seguro estar, pero donde no era interesante desarrollarse. Intentó sacudir aquello con incentivos, pero nada cambió. Cuando preguntó directamente, las respuestas fueron honestas. La gente no veía sentido a esforzarse más porque no entendían hacia dónde iba todo. El negocio era estable, pero carecía de una imagen de futuro. En ese punto, el inversor propuso acelerar. Trajo analíticas y previsiones. Si abrían 3 puntos más en un año, consolidarían su cuota de mercado. Mateo sintió de nuevo el anzuelo del instinto competitivo. Aceptó la segunda apertura antes de lo previsto. El error no fue fatal, pero sí revelador. El nuevo equipo era más débil. El encargado no daba la talla. Empezaron los fallos constantes.
Mateo volvió a pasarse el día corriendo de un local a otro, tapando agujeros. Se dio cuenta de que estaba volviendo al viejo hábito: solucionar los problemas con su propio cuerpo, no con el sistema. El conflicto definitivo surgió por algo aparentemente menor. El inversor insistió en cambiar de proveedor por uno más barato. Mateo sabía que la calidad bajaría, aunque fuera dentro de los márgenes tolerables. Dudó. Al final, cedió. Es un compromiso, no una traición, se dijo. Un mes después, llegaron las quejas. Nada catastrófico, pero Mateo notó que ya no reaccionaba con rabia, sino con indiferencia estadística. Eso le asustó más que los propios problemas. Recordó por qué había empezado: para no tener que avergonzarse del resultado. Y de pronto, la vergüenza había vuelto, silenciosa y familiar. La charla con el inversor fue gélida. Mateo propuso detener la expansión y volver al modelo base. El inversor le recordó que eso violaba los acuerdos y la economía del proyecto, y que salir de ahí le costaría caro en términos financieros y de reputación. Esa noche, Mateo volvió a quedarse solo en el taller. Comprendió que cada paso hacia arriba le exigía renunciar a algo esencial. La diferencia era que ahora tenía la madurez para ver la trampa. No se preparó para crecer más, sino para salir. No fue una huida, fue una disección. Empezó a delegar de verdad, dejando que los encargados cometieran sus propios errores y pagaran por ellos. El inversor estaba furioso, pero Mateo aguantó. Tras 2 meses, se vio quién servía para mandar y quién no. Varios se fueron. Uno fue despedido. Por primera vez, Mateo lo hizo sin conflicto interno. Sabía para qué lo hacía. Al mismo tiempo, un antiguo cliente le propuso algo nuevo. No quería piezas, quería el método. Quería abrir su propio taller y que Mateo fuera su consultor para replicar sus estándares. Mateo entendió que ese era su verdadero oficio. No fabricar, sino diseñar cómo se fabrica. Le planteó la recompra de su parte al inversor. Fue una negociación brutal que le dejó casi sin ahorros y con un negocio mucho más pequeño que el año anterior. Perdió dinero, perdió tamaño, pero recuperó el volante. Pasaron los años. El nombre de Mateo Galván dejó de asociarse a una gran empresa y empezó a vincularse a un estilo de trabajo. Se convirtió en el hombre que ayudaba a otros a construir talleres que no se hundían al primer sismo. Una tarde, en su pequeño taller de siempre, hubo un accidente. Un chico nuevo configuró mal la temperatura y una pieza de acero se fundió, atascando la máquina con un chirrido espantoso. El chico miró a Mateo, esperando el grito, la bronca o el despido. Mateo se acercó, apagó la máquina y se quedó mirando el metal deformado. «No pasa nada», dijo con voz tranquila. «Desmóntalo. Vamos a ver cómo lo sacamos». Media hora después, la máquina volvía a zumbar. La pieza fue a la chatarra y el balance del día fue negativo. Pero el taller estaba en silencio. Una paz de trabajo, no de tensión. Mateo subió a su coche y no fue directo a casa. Se detuvo en una gasolinera y pidió un café de máquina, amargo y quemado, como el que bebía al principio de todo. Miró el ticket y pensó que ahora podía permitirse el mejor café del mundo, pero que ese sabía a verdad. Había aprendido algo que no sale en los libros de economía. El verdadero crecimiento es cuando dejas de comerciar contigo mismo por el siguiente paso. Cuando el negocio deja de ser una escalera y se convierte en un lugar. Cuando no te preguntas, ¿cuánto más puedo exprimir? Sino, ¿es así como quiero seguir viviendo? Y mientras veía amanecer sobre la zona industrial, Mateo sonrió. Estaba cansado, pero por fin, después de tantos años, se reconocía en el espejo. Lo había logrado. Había construido algo que no lo rompía a él. Pasaron 10 años. El pelo de Mateo ya era del color del acero pulido, y sus manos, aunque menos manchadas de grasa, conservaban las cicatrices que eran el mapa de su vida. El pequeño taller de la zona industrial no se había convertido en una multinacional, pero se había transformado en algo más raro, una institución. En el sector lo llamaban el refugio. No porque fuera una obra de caridad,
sino porque era el único lugar donde todavía se respetaba la tolerancia de una milésima de milímetro y la palabra dada. Una mañana fría de diciembre, un joven llamado Hugo, que apenas rozaba los 20 años, entró en el despacho de Mateo. Hugo era brillante. Manejaba el diseño por ordenador con una velocidad asombrosa. Pero tenía la misma mirada hambrienta y asustada que Mateo recordaba haber tenido el día que entregó su pase en la vieja fábrica. «Mateo, he estado revisando los costes del nuevo proyecto», dijo el joven, dejando una tablet sobre la mesa de madera vieja. Si subcontratamos el templado a la planta nueva de la costa y automatizamos el control de calidad, podríamos duplicar el margen. Es pura lógica. Mateo dejó sus gafas sobre el plano que estaba estudiando. Miró a Hugo y luego miró por la ventana hacia el patio del taller, donde un oficial veterano le explicaba a un aprendiz cómo escuchar el sonido de una fresadora para saber si la cuchilla estaba perdiendo el filo. «La lógica es un buen sirviente, Hugo, pero un amo terrible», respondió Mateo con suavidad. «Si hacemos eso, ganaremos más dinero este trimestre, pero perderemos el control del proceso. Y cuando el cliente reciba una pieza que falla a las 1000 horas en lugar de las 10.000, no recordará la lógica de tus márgenes. Recordará nuestro nombre». «Pero el mercado se mueve rápido, Mateo. Si no corremos, nos pisan». Mateo se levantó y caminó hacia un pequeño armario metálico. Sacó una pieza pequeña, un engranaje de bronce que brillaba con una pátina antigua. «¿Ves esto?», le preguntó, entregándosela. «Es de mi primer encargo independiente, el que hice en el garaje de mi casa cuando no tenía ni para la calefacción. El cliente que me lo pidió murió hace años, pero su hijo me llamó el mes pasado. Dice que la máquina sigue funcionando». Hugo tomó la pieza, sopesándola. «Esa máquina es la que nos trajo el contrato de la semana pasada», continuó Mateo. «No nos lo dieron por ser los más baratos, ni por ser los más rápidos. Nos lo dieron porque sabían que, si yo firmaba el papel, la máquina no se detendría. En este oficio, Hugo, la confianza es el único material que no se puede comprar ni fabricar. Se cultiva». Esa tarde, Mateo recibió una noticia que cerraba el círculo de su vida. La vieja fábrica donde trabajó durante 20 años, aquella que lo despidió con promesas vacías de suspensión temporal, cerraba definitivamente. Iba a ser demolida para construir apartamentos de lujo. Mateo condujo hasta allí. Se quedó frente a la verja oxidada, la misma que cruzó con el alma rota hacía más de una década. Vio las grúas preparadas para derribar el hormigón. No sintió alegría ni rencor, solo una extraña compasión. Comprendió que aquella fábrica murió el día que dejó de ver a las personas para ver solo unidades de producción. Él había sobrevivido porque al final resultó ser más duro que el acero que moldeaba. Al regresar al taller, encontró a Elena esperándolo. Ella ya no se quejaba de su ausencia, porque Mateo había aprendido a estar presente incluso cuando trabajaba. Se sentaron en el pequeño despacho, compartiendo un termo de café. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que hubo un tiempo en que pensé que el éxito era que me llamaran de nuevo de esa fábrica», confesó él, mirando sus manos. «Pero el éxito era esto, ser el dueño de mis errores y el arquitecto de mis aciertos». Mateo Galván no dejó una fortuna incalculable, pero dejó algo más duradero. Hugo, el joven ingeniero, acabó entendiendo la lección. Años después, cuando Mateo se retiró, el taller siguió funcionando bajo el mismo nombre y los mismos principios. La historia de Mateo no terminó en un gran despacho de cristal, sino en cada pieza que salía de su taller con su sello. En un mundo de obsolescencia programada y promesas volátiles, él construyó algo que no se podía romper. Demostró que un hombre puede ser despojado de su puesto, de su salario y de su seguridad, pero mientras conserve su oficio y su integridad, nunca estará realmente derrotado. Mateo Galván cerró la puerta del taller por última vez, escuchando el eco del metal y el olor a aceite. Sonrió a la oscuridad. Sabía que, al día siguiente, las máquinas volverían a zumbar, y que cada golpe de mazo sería un testimonio de que, a veces, los que parecen haber perdido al principio son los únicos que ganan al final.
Y así, en silencio y con paso firme, el hombre que una vez fue una pieza desechable se convirtió en el eje sobre el que giraba todo su mundo. El viaje había sido largo, doloroso y complejo, pero Mateo Galván, por fin, estaba en casa.